Muy bien, buenos días. Estamos contentos de poder ver sus lindas caras y poder estudiar la palabra de Dios juntos. Estamos en en el Evangelio de Lucas y como vamos a estar estudiando este Evangelio, si usted está ahí en casa, busque una Biblia porque vamos a necesitarla. Eh, pero como vamos a estarlo estudiando es por bloques. Quizás no vamos a estar estudiando un pasaje corto. De hecho van a ver que hoy vamos a correr por muchos pasajes. Pero vamos a ir agarrando algunos de los temas que Lucas abarca en el Evangelio y los vamos a estudiar así como por temas. Así que hoy vamos a estar viajando desde el capítulo 1 al capítulo 2 por muchos de los versículos. Y en la introducción que Lucas hace en el Evangelio, directamente habla del nacimiento de Juan el Bautista. Después de la introducción que vimos la semana pasada, queridos hermanos, ahora Lucas va a hablar de el nacimiento de Juan el Bautista, quien prepararía el camino del Señor Jesús, el nacimiento de nuestro Señor, quien fue también contemporáneo con Juan. Básicamente lo que vamos a estar estudiando hoy son algunos de los nombres que Lucas le da al Señor Jesucristo, que nos van a servir a nosotros para tener una idea general de quién es Jesús. ¿Qué significa que Cristo Jesús vino al mundo? ¿Por qué tuvo que venir Jesús? Si Cristo Jesús murió a los 33 años, ¿por qué Cristo Jesús no vino a los 33 años de una manera milagrosa y murió por nosotros? Vamos a ver por qué todas estas cosas pasaron. Así que nuestro enfoque hoy será examinar los títulos de Jesús en el capítulo 1 y 2 y ver cómo estos fueron relevantes para las personas que escucharon en el primer siglo, pero también cómo estos son relevantes para nosotros hoy, en este día. Así que en el contexto de nuestro pasaje tenemos un hombre que se llama Zacarías, quien es padre de Juan el Bautista, y no creía lo que un ángel le había dicho de que iba a tener un hijo, pues su esposa era estéril y un ángel se le aparece y le dice, tu mujer va a tener un hijo, y este no creía lo que estaba pasando. Así que Dios hace algo y le quita la voz a Zacarías para que Zacarías se diera cuenta de que esto realmente venía de Dios. Así que este hombre estuvo por mucho tiempo, quizás todo el embarazo de su esposa, sin poder hablar nada. De hecho, en uno de los versículos, cuando le preguntan, ¿cómo le vas a poner a tu hijo? Él no puede decir nada, sino que agarra un papel y escribe y dice, se va a llamar Juan. Entonces, luego, en el mismo capítulo 1, María y Elizabeth, las madres de Jesús, y la madre de Juan el Bautista tienen el privilegio de reunirse como amigas y de regocijarse de las cosas naturales que están pasando, porque tanto a María como a Elizabeth se les han aparecido ángeles y les han dicho, ustedes van a tener un hijo. Ahora, para María esto era increíble porque ella no había estado todavía con José, quien era su esposo, así que también era algo milagroso. Para Elizabeth era algo milagroso porque ella era estéril. Así que aquellos que han pasado por el sufrimiento de no poder tener un bebé saben que la espera es larga, que muchas veces se pierde la esperanza, que es difícil pensar de que un día tú vas a formar una familia y que no puedes tener un hijo. Pero ahora vemos a Dios haciendo un milagro en la vida de esta mujer y las cosas que están pasando son sobrenaturales. Así que uno de los temas que Lucas nos va a estar hablando también es el trabajo del Espíritu Santo. Siempre Lucas está diciendo, y Jesús fue a bautizarse y el Espíritu Santo vino, o algo pasó con Zacarías y por obra del Espíritu este hombre profetizó, y siempre está hablando del Espíritu Santo y de la actividad que éste tiene en la vida de las personas. Así que vaya conmigo, versículo 67 en el capítulo 1. Perdón. Dicen que estos aparatos fueron diseñados por el diablo. Porque cuando estamos allá atrás todo funciona bien y cuando me toca predicar empieza a molestar. Versículo 67 dice, y Zacarías
Su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. El 71, siga conmigo: salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia, dice el 72, con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Ahora, mire todo lo que está pasando aquí. Zacarías ahora puede hablar. Y por obra del Espíritu Santo, él va a pronunciar las siguientes palabras. Y dice, nos levantó el 69, dice, un poderoso Salvador. ¿De dónde? De la casa de David. También hay muchos salmos que hablan de que un Salvador iba a venir de la casa de David. Muchas profecías. Se dice en Génesis que Dios iba a mandar un Salvador que aplastaría la cabeza de la serpiente. A Abraham se le dijo que iba a ser un hombre que iba a ser de bendición a todas las naciones. Y así se le va prometiendo a diferentes hombres la promesa, el pacto que Dios iba a cumplir en Cristo Jesús de mandar un Salvador al mundo. Así que María ya ha dicho en un canto que ella dice en el capítulo 1, en el versículo 54, dice, socorrió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia. El versículo 55 del capítulo 1 dice, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Así que el Salvador ha llegado, pero el Salvador no fue algo que se apareció así de repente, sino que era una promesa, un pacto que Dios había hecho de salvar a su pueblo a través de el Mesías. Así que es obvio que la palabra que resuena aquí en los versículos que estamos leyendo es la palabra Salvador. Una salvación prometida al pueblo de Israel, pero una salvación también presente ahora para nosotros, para los judíos y para los gentiles. Dice R.C. Sproul en su libro ¿Quién es Jesús? Que hay muchos títulos destacables que se le dan a Jesús, pero ninguno captura su obra con mayor plenitud que este, Jesús el Salvador. De hecho, si usted no sabe lo que significa, Jesús es aquel por quien el Señor salva. Aquel por quien el Señor salva. Si nosotros no tuviéramos a Jesús, no pudiéramos tener salvación. Entonces podemos perdernos en acalorados debates sobre religión, filosofía, política y temas relevantes, pero si no vemos a Jesús como nuestro Salvador, estamos perdidos. Así que cuando nosotros estamos hablando de temas religiosos, diferentes cosas, una de las cosas donde nosotros llegamos a chocar es cuando nosotros examinamos nuestro propio pecado. Por eso es que nosotros necesitamos un Salvador. Si usted se pregunta, ¿por qué yo necesitaba un Salvador? Es porque cuando usted se da cuenta de las cosas malas que ha hecho, de todo lo malo que va a seguir haciendo, usted se va a dar cuenta que usted necesita un Salvador. Ahora, todos nosotros pecamos, ¿no? Todos nosotros hemos agraviado a Dios y hemos asaltado la santidad de Dios. Por eso necesitábamos un Salvador. Porque a quien nosotros hemos dañado en primera instancia es a Dios. Contra quien nos hemos rebelado primeramente es contra Dios. Así que podemos creer que hay un Dios que perdona todas las ofensas, pero en realidad los planteamientos son engañosos, porque según la palabra de Dios, solo hay salvación en uno que se llama Cristo Jesús. Y al final de la historia, aquellos que van a gozar de una eternidad con Cristo Jesús, van a ser aquellos que pusieron su fe en este Salvador. Así que tenemos un Salvador, pero solo aquellos que han puesto su fe en este Salvador van a gozar de una eternidad con Él. ¿No está usted agradecido por eso? De que el hecho de que nos encontremos aquí es porque nosotros sabemos y tenemos la plena conciencia de que tenemos un Salvador que Dios decidió mandar para que quitara el pecado de nosotros. Así que necesitamos un Salvador porque tenemos pecado dentro de nosotros. Hemos ofendido a un Dios que es completamente santo. Y el fallarle a un Dios completamente santo, a un Dios que es eterno, implica un castigo eterno. Mire,
Si usted ofende a una persona que quizás es una persona normal, un ciudadano común y corriente, usted no va a ser castigado de la misma manera quizás que si usted ofende al presidente. Entonces, imagínese ofender a aquel que está sobre todas las cosas, el que lo creó a usted, y usted se rebela contra ese Dios y le dice, yo no quiero hacer lo que tú me dices, yo quiero hacer lo que yo quiero. Hemos ofendido a Dios. Cuando pecamos, eso es lo que hacemos. Nos rebelamos contra Dios diciéndole, yo voy a hacer lo que a mí me plazca. Entonces, Dios viene y va a mandar un Salvador, pero antes de mandar el Salvador, manda a alguien que proclama la llegada de ese Salvador, y ese es Juan el Bautista. Y Juan lo que va diciendo es a las personas, arrepiéntanse de su pecado, arrepiéntanse de su pecado, está diciendo Juan. Y muchos vienen al arrepentimiento. Dice el versículo 77, si lo lee ahí en su Biblia, dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. Lo mismo que predicamos nosotros aquí, hay salvación para aquella persona que se arrepiente. Cada domingo, nosotros nos fuimos unos cuantos meses, regresamos aquí y el mensaje no ha cambiado. Seguimos predicando de que la gente necesita un Salvador. Entonces Juan el Bautista está preparando el camino para el Señor Jesús y está diciéndole a la gente, arrepiéntanse de su pecado. Mire que el versículo 3 del capítulo 2 dice, y fue por toda la región contigua al Jordán, predicando de bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Así que aquí está la clave para saber que tú necesitas un Salvador. La clave es identificar que tú eres un pecador. La clave es identificar que tú eres un pecador. Y cuando tú reconoces que eres un pecador, el Salvador que Dios mandó va a ser tan dulce para tu vida que vas a darte cuenta que tú estabas perdido en tus delitos y pecados sin tener la misericordia de Dios, pero Dios un día decidió mandar a ese Salvador para limpiarte de todos tus pecados, no solo de los pecados que has cometido en el pasado, sino de los presentes y de los futuros, dándote una salvación que no se puede perder. Así que todas aquellas personas que se arrepienten de sus pecados es porque reconocen que ellos le han fallado a un Dios santo y ahora ellos han visto la gravedad de ese pecado y le han dicho a Dios, yo realmente no puedo pagar por mis pecados, límpiame tú. Y ahí es cuando Dios pone fe en nuestros corazones y ahí es cuando nosotros nos arrepentimos. Pero el pecado es tan grave, el pecado que usted había cometido contra Dios, que Dios tuvo que matar a su propio Hijo para poder perdonar sus pecados. Muchas personas piensan que el pecado que nosotros tenemos no es tan grave, que Dios al final de la historia va a dejar que todas las personas entren al cielo porque Dios es un Dios de amor. Pero Dios es un Dios justo. Y Dios también va a dar el pago a aquellas personas que no se han arrepentido y que no han recibido a ese Salvador. Así que la Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, famoso versículo, ¿verdad? Pero si no entendemos ese versículo, que solamente hay un Salvador, nosotros no vamos a gozar de la eternidad con Dios, por lo tanto vamos a gozar de una eternidad de sufrimiento. Mire lo que dice Efesios 1:7, hablando acerca de el Salvador. Dice, en Él tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre, el perdón de pecados por las riquezas de su gracia. Mateo 26:28 dice, porque esto es mi sangre. Jesús al final de su vida está hablando con sus discípulos, está instituyendo lo que ahora va a ser la cena del Señor y dice a sus discípulos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por el perdón de pecados. Interesante que cuando escucho la palabra muchos, aquí en estos versículos, dice que la sangre es derramada por muchos. Me regocijo porque muchos son personas que Cristo Jesús, que Dios en su soberana voluntad escogió para que llegaran a ser salvos. Aquí no dice todos van a llegar a ser salvos, dice muchos. De tal manera que cuando yo pienso en esto, pienso a Jesús yendo a la cruz. Pienso a Jesús llevando nombres a la cruz. Y entre esos nombres estaba
el mío. Cristo Jesús muriendo por mí, prácticamente diciendo, yo estoy muriendo por Abner, ese pecador que va a hacer estas cosas malas en un futuro. Y yo quiero que usted se ponga en esa imagen, que vea a Cristo Jesús en la cruz y Cristo Jesús diciendo su nombre allí en la cruz. Porque Cristo Jesús vino a instaurar un nuevo pacto que es instaurado con su sangre para el perdón de pecados de muchos, no de todos. Pero si usted le ha entregado su vida a Cristo Jesús había llevado su nombre ahí en la cruz. Así que hay una palabra interesante que yo escucho aquí, es la palabra redención. ¿Cuántos entienden el concepto de lo que es redención? No levante la mano si no sabe, pero déjeme explicarle más o menos, porque muchas veces en nuestro contexto no lo entendemos. Lo que pasaba antes es que cuando una persona le debía algo a alguien y no tenía cómo pagar, esa persona venía y se entregaba a la otra persona como esclavo. Empezaba a vivir para la otra persona y tenía que hacer todo lo que la persona decía. Ahora, al mismo tiempo que esta persona llegaba a ser esclavo de la otra persona, tenía que trabajar para mantener a su familia y tenía que proveer también para ir pagando lo que la persona debía. Lo que pasaba muchas veces es que lo único que ganaba esta persona era el dinero que necesitaba para darle de comer a su familia. Entonces, no le quedaba dinero para abonar a la deuda del que lo esclavizaba. Entonces pasaban años y años y esta persona seguía siendo esclavo de la persona. Y muchas veces si se endeudaba más, ahora tenía que, su familia llegaba a ser esclava también. Si habían niños que nacían durante la esclavitud, estos llegaban a ser esclavos de la persona. Habían personas, como siempre han habido personas en la historia, que tenían un buen corazón. Y estas personas venían y decían, yo quiero liberar a esa persona. Y pagaba, si ella tenía extra dinero, pagaba para liberar a ciertas personas. Imagínense qué alegría sentía esa persona al ver que otro vino y dijo, yo voy a pagar para que esa persona salga libre. Yo voy a pagar toda la deuda. Es lo mismo que hizo Cristo Jesús por nosotros cuando nosotros teníamos la deuda tan grande de pecado sobre nuestros hombros. Cristo Jesús viene a este mundo, lleva una vida perfecta, sacrifica por nosotros, lleva nuestros nombres a la cruz y dice, al final de dar su último suspiro, Él dice, consumado es. Y ese consumado es era exactamente lo que las personas decían cuando determinaban de pagar una deuda. No se daban la mano, no hacían, no firmaban un papel, simplemente decían en voz alta con testigos, consumado es. Y Cristo Jesús está ahí en la cruz diciendo, consumado es. Mencionando esas mismas palabras, significando eso, que la deuda suya y mi deuda habían sido pagadas. Y ya no necesitamos nosotros sentirnos culpables por el pecado que nosotros cargábamos. Así que ahora tenemos salvación en Cristo Jesús. Así que recuerde el sinónimo o el significado de esta palabra redención, porque es muy importante para la vida cristiana. Y luego Lucas va anunciando que de la ciudad de David iba a salir un Salvador que es Cristo el Señor. Zacarías dice en el 1:68, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Así que Jesús es el Cristo que ha redimido a su pueblo. Lucas nos da el nombre de Jesús, pero quiere que también pongamos atención al título que Jesús recibe, Jesús el Cristo. Muchas veces nosotros asociamos como un solo nombre, ¿no? Jesucristo. Pero realmente Cristo es otro de los nombres que Lucas le da a Cristo Jesús. Y ese nombre, Cristo, significa Mesías. Y ahora nosotros tenemos que entender lo que significaba Mesías para la gente que estaba en el tiempo de Jesús. Cristo en un principio significó el ungido de Dios para una tarea específica. Así que el ungido, el Mesías, podía ser también aplicado para los profetas o personas que Dios mandaba para cumplir una tarea específica.
Podríamos decir que hubieron varios Mesías, personas que fueron escogidos para tareas específicas. Pero la gente esperaba un Mesías que iba a venir y iba a restaurar al pueblo de Israel. Si ustedes recuerdan, el Antiguo Testamento, Israel llegó hasta un nivel máximo en cuanto a gloria cuando David reinaba. Entonces después el pueblo de Israel se divide en dos y luego son conquistados por otras naciones, son llevados al exilio, regresan otra vez, mejoran en su situación, pero luego viene otro imperio y ahora están en el tiempo de Jesús bajo el imperio romano. Y lo que está pasando aquí es que están cansados del yugo de los romanos y tienen las ansias de libertad. Tienen las ansias de que los romanos dejen de gobernarlos y ahora ellos vuelvan a tener la gloria que tenían cuando David reinaba. Así que así está el pueblo. Lo que ellos esperaban era un Salvador, un Mesías, un ser celestial que viene para salvar al pueblo. Pero no solamente lo esperaban ellos como un Mesías temporal que viene y lo salva del imperio romano, sino que también ese Mesías tenía el concepto de que también iba a restaurar todas las cosas por la eternidad. Así que lo mismo que nosotros pensamos ahora de que Cristo Jesús un día va a venir y que nosotros nos vamos a encontrar con Él y que vamos a reinar con Él por la eternidad, donde habrá un reino de justicia, de paz, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor. Ese era uno de los conceptos que también la gente tenía del Mesías que iba a venir. Ahora, déjenme decirles que ese es el Mesías que nosotros tenemos. Un Mesías que nosotros esperamos, donde va a llegar el día, donde no habrá más injusticia, donde no habrá más pecado, donde las personas no van a pecar contra nosotros, donde nosotros no vamos a pecar contra otras personas, donde vamos a tener libertad y gozar por la eternidad. Así que Cristo Jesús viene, pero las personas lo están esperando como un héroe militar que va a liberarlos de la esclavitud que tenían ahí o de la opresión de los romanos. Pero Cristo Jesús había venido a este mundo para ser un rey diferente, para instaurar un reino diferente, un reino que trabaja desde el corazón hacia afuera, no un reino que empieza con los gobernantes, ahora siendo los israelitas, sino que un reino que comenzaba cambiando el corazón de las personas. Y luego todo alrededor iba a verse cambiado porque las personas cambiaban primeramente el corazón. Miren, algo que está pasando ahora con la injusticia que nosotros vemos alrededor del mundo es que muchas veces nosotros ansiamos ver justicia, ¿verdad? Pero no podemos ver justicia si no empieza eso en el corazón. Yo no sé si usted en su país alguna vez fue asaltado, pero qué impotencia se siente ser asaltado. Cada vez, o yo no sé, como ya me tenían planificado a mí, como que cada ciertos meses yo iba a ser asaltado. 5 veces fui a la universidad, se sentaba un amigo por ahí a la par mío en el bus y me decía, ¿cómo estás, hermano? Y me quitaba todo lo que yo tenía. Qué impotencia es poder ver la injusticia. Y sabe que muchas veces nosotros vamos a ver injusticia en este mundo, pero uno de los temas que Lucas aborda es la justicia. Y la justicia muchas veces tiene que ver, para los escritores del Nuevo Testamento, con personas que primero cambian el corazón y después comienzan a actuar de una manera que es correcta delante de Dios. Y Dios está esperando que nosotros seamos esas personas que actuemos con justicia en la sociedad, en los lugares donde nosotros nos desarrollamos. Así que tenemos una gran tarea como cristianos, tenemos una gran tarea de ser luz allá afuera, tenemos una gran tarea de mostrar ese Salvador allí afuera. Pero no podemos hacerlo si nosotros no tenemos o no entendemos qué fue lo que el Salvador vino a hacer por nosotros. Un Mesías que vino a instaurar un reino que comienza en el corazón.
Y después nosotros vamos a luchar por la justicia dentro de nuestra sociedad. Claro que sí, pero no podemos comenzar si no tenemos justicia para con Dios. Así que Dios ha venido a instaurar un reino que traería paz y cambiaría el corazón y por consiguiente iba a cambiar el entorno de las personas de donde ellos vivían. Así que Lucas se encarga de resaltar en sus historias lo que el reino produce en las personas. Mire lo que dice el 1.79, dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies en el camino de la paz. El 2.9 dice, pero el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí yo doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y repentinamente apareció con él una gran multitud de huestes celestiales que alababan al Señor y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con Dios y para con los hombres. La pregunta para nosotros es, ¿vemos nosotros paz en el mundo? La realidad es que no, ¿verdad? Pero nosotros tenemos paz para con Dios a través de Cristo Jesús y eso es algo glorioso. Lucas desde el principio de su evangelio nos habla de que Dios está restaurando la paz en los corazones de las personas en medio del pueblo de Dios, trayendo gozo a los que están pasando por un tiempo de nostalgia, arreglando lo que está roto dentro del corazón. Dios está trabajando en medio de las personas. Lucas nos dice lo que este Salvador vino a hacer. Lea conmigo el versículo 68, 1.68, dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Ya ese Salvador vino a pagar por nuestros pecados. Luego 1.71, salvación de nuestros enemigos y de la mano de los que nos aborrecieron. 1.71 también, que librados de nuestros enemigos sin temor, serviríamos. El 1.75, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados. 1.79 dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Si leemos los primeros capítulos en la profecía de Zacarías, podríamos perder de vista a lo que traer paz al corazón se refiere, porque si leemos la historia, en el año 70, Israel es conquistado o se da la guerra de los judíos, como se llama comúnmente, y vemos cómo se da la persecución de todos los judíos y no vemos paz en el mundo. Pero Zacarías ha dicho lo que Jesús vino a hacer y entre esas cosas se habla de paz, de salvación, de perdón de los pecados. Así que Zacarías, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que Dios vino a salvar a las personas de sus enemigos, pero los peores enemigos o el enemigo peor que nosotros tenemos, que Cristo Jesús ha vencido, es primeramente la muerte. Otra de las cosas que Cristo ha vencido es el pecado en nosotros. Y venció también a Satanás, el cual ya no tiene dominio sobre nuestras vidas. Entonces Zacarías está hablando de algo espiritual. Venció Cristo Jesús aquellas cosas que nos tenían a nosotros amarrados, el pecado, venció la muerte. Por eso que nosotros ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Cristo Jesús vino a vencer el pecado que nos dominaba, vino a vencer la muerte que teníamos segura y vino para redimirnos de nuestros pecados. Él ha visitado y redimido a su pueblo. Así que nos gloriamos en eso que Cristo Jesús ha hecho. Pero una de las cosas que también vino a hacer Cristo Jesús es que Cristo Jesús vino a morir para que nosotros no quedáramos iguales. Vino a cambiar nuestro corazón. Por eso cada prédica que nosotros hacemos aquí hablamos de santidad. Y lo que vino a hacer Cristo Jesús es a cambiar totalmente la manera en que nosotros vivíamos, dejar de ser esclavos del pecado y ahora nosotros nos convertimos en servidores o esclavos de aquel que compró nuestra vida con su sangre. Por eso le servimos, por eso venimos los domingos y le alabamos con gozo. Así que dice ahí el versículo
74, ahora librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Y luego vea el versículo 75, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. No dice ahí un día a la semana vamos a servir en santidad, dice todos los días de nuestra vida, sin temor le serviríamos en santidad. Mire, la persona que se hace llamar cristiano, hermano, vive una vida de santidad. Aquel que es aficionado al cristianismo, pero no es un cristiano, no vive una vida odiando el pecado. Ellos no se duelen cuando pecan. Nosotros como cristianos caemos y nos dolemos y le pedimos perdón a Dios y Dios nos restaura. Pero aquel que vive una vida haciéndose llamar cristiano y no vive una vida de santidad, ¿sabe? Esa persona es un aficionado al cristianismo. Una persona que dice yo soy cristiano, pero no vive como cristiano. Es como ser aficionado a un equipo, ¿verdad? Mi equipo se llama Olimpia, es de Honduras y yo amo ese equipo supuestamente. Yo no miro los partidos de ellos, yo ya ni sé quién juega en ese equipo. Así que eso es ser un aficionado al cristianismo. No quiero vivir como un cristiano, pero me quiero llamar como un cristiano. Y Zacarías dice que Cristo Jesús vino aquí para que le sirviéramos nosotros todos los días en santidad y en justicia delante de Dios todos nuestros días. Así que Cristo Jesús ha cambiado nuestro corazón. Aquel que se dice llamar cristiano, dice 2 Corintios 15, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, y aquí todas son hechas nuevas. Yo espero que este sea un llamado para que nosotros sigamos la santidad que Dios espera de nosotros. Y no es una santidad que Dios espera que nosotros la hagamos por nosotros mismos. Él ha puesto al Espíritu Santo, quien pone el remordimiento cuando pecamos y nos hace cambiar para vivir vidas santas. Así que miren lo que pasa cuando el Espíritu Santo cambia a las personas. Juan va predicando el Evangelio y dice que a toda la orilla del Jordán él predicaba del arrepentimiento de pecado. Y las personas vienen y le preguntan a Juan, Juan, ¿qué es lo que necesitamos hacer nosotros para ser santos? Y entonces viene Juan y le empieza a decir, dependiendo de quién era la persona que le estaba preguntando. Entonces, por ejemplo, a los publicanos les dice, no exijan más de lo que está ordenado por el gobierno. ¿Quiénes eran los publicanos? Aquellos que recolectaban las taxas. Si ellos colectaban más taxas, más dinero les caía a ellos mismos. Y eran odiados porque estos eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano y a quien estafaban eran los mismos judíos. Nadie los quería. Entonces viene Juan y dice, yo quiero que ustedes dejen de robarle al pueblo. Cobren lo que es solamente lo correcto. Y luego vienen otras personas y dicen, los soldados, Juan, ¿qué hacemos para ser santos? Y ahora la respuesta de Juan es, no hagan extorsión a nadie, no calumnien y conténtense con el salario que tienen. Los soldados están ahora, antes los soldados decían, si tú no me das dinero, yo te llevo a la cárcel. Entonces la gente tenía que pagar, ellos extorsionaban a la gente. Y ahora las personas están viniendo a Juan con arrepentimiento diciendo que tengo que cambiar. Yo creo que esa es la actitud que cada cristiano debe tener. Cada vez que el Señor lo confronta con un pecado, decir, Señor, aquí está mi vida, ¿qué es lo que yo debo arreglar? Y vemos este gran ejemplo aquí en los primeros 2 capítulos del Evangelio de Lucas. Así que Cristo Jesús ha venido, hermanos, para que nosotros vivamos una vida santa. Él no vino solamente para ser tu Salvador, Él vino para santificarte y para ser tu Señor. Que cuando tú leas la palabra de Dios y veas que hay cosas que cambiar, digas, aquí estoy, Señor. Tú eres mi Señor, todo lo que tú digas, yo lo hago. ¿Es difícil? Sí, es difícil muchas veces. Pero ¿qué es lo que quiere Jesús que nosotros hagamos? Que nos despojemos de aquellas cosas que son fáciles y que podemos hacer de manera natural y que hagamos para Dios aquellas cosas que más le honran a Él, para que solamente el nombre de Él sea glorificado. Así que vamos a orar y pedirle al Señor. Primeramente quiero que piense en algo. El agradecimiento que usted tiene por ese Salvador.
ese agradecimiento que usted tiene por ese Salvador es el que lo motiva cada domingo a levantarse y venir a adorar. Ese agradecimiento que usted tiene por ese Salvador es aquel que le ayuda a purificar su vida cada día. Ese Salvador es el que le ayuda a usted cada día a amar a aquellas personas que son difíciles. Ese Salvador es el que le ayuda a usted a anunciar el mensaje del Evangelio cada día que usted tiene una oportunidad, en cualquiera que sea el lugar. Así que agradezcamos por ese Salvador y segundo, pidamos a Dios que Él transforme el corazón de aquellas personas que han reconocido hoy de que Cristo Jesús ha venido a salvarlos, pero que hay cambios que necesitan hacer en su santidad. Oremos.